Señor, si no puede hablar el idioma de aquí, por favor, póngase a un lado. La voz de la recepcionista se deslizó entre los dientes, fina como una hoja afilada. Las maletas relucientes formaban una fila serpenteante, y en la sala alguien soltó una risita. Otro murmuró con sorna. Otro rico haciendo un espectáculo. Amira agachó la cabeza, aferrando el palo de la fregona hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El mármol pulido devolvía el reflejo de las lámparas doradas, hermoso hasta doler, y los zapatos caros pasaban frente a ella marcando un ritmo uniforme. Estaba acostumbrada a ese compás, brillante en la superficie, hueco por dentro. Si levantaba la cabeza, vería miradas de sorpresa, del tipo, «Oh, ¿así que las limpiadoras también respiran?» No levantó la cabeza. El hombre vestía candura blanca y el pañuelo gutra sujeto con el agal negro. Alto, de hombros anchos, 40 y tantos. Hablaba rápido, con un árabe del Golfo cargado de sal del desierto y del mar. Amira reconocía las sílabas tragadas, las consonantes suaves como brisa caliente. Puso un sobre grueso sobre el mostrador, presionando el borde con los dedos, como si esa fuera la única forma de obligar a escuchar. Nadie escuchó. Un huésped de cabello plateado negó con la cabeza. Si no entiende, no se le atiende. Fácil. El guardia de seguridad se acercó, la mano rozando la cartuchera como tranquilizándose. La recepcionista sonrió con frialdad, girando la pantalla hacia su compañera. «Ni siquiera tiene código de reserva. No tengo tiempo para esto». Amira pasó con el carrito junto a una columna, más despacio de lo habitual para escuchar. El cliente pronunció unas palabras cortas, duras, con el tono bajo. Una ira contenida. Lo sabía porque años atrás había oído ese mismo tono en una cocina junto al Golfo, cuando la señora derramó una tetera de té de menta y su hijo menor apretó la mesa hasta sangrarse la uña para no gritar. La ira de quien guarda las apariencias es la más silenciosa y peligrosa. «Llamen al gerente», ordenó la recepcionista, «y que alguien lo lleve a la sala trasera». Nadie explicó que sala trasera significaba un cubículo de cristal detrás del mostrador donde se pide al cliente problemático que firme un documento de reserva rechazada. El hombre no se movió. Sus ojos barrieron el espacio buscando una puerta invisible. Se cruzaron con los de Amira. Ella bajó la vista, el corazón saltando un latido. «No te metas», se dijo. «Tu trabajo es borrar huellas, recoger cabellos, ser una sombra sin voz». El gerente apareció. Traje oscuro, botones demasiado apretados. No saludó. Golpeó el sobre con los dedos. «Lleva 11 minutos molestando la recepción. Si no tiene código, salga de la fila». El hombre habló. 3 palabras, un lugar, un apellido, una exigencia. Amira lo entendió y también lo que otros no. Una ligera vibración al final, como cuerda tensa afinada de más. «¿Qué ha dicho?», preguntó un cliente curioso. «Quizá pida compensación», contestó otro. «O nos está amenazando», añadió el guardia. El sobre seguía ahí, como ladrillo sobre el mármol. Amira vio cómo la mano del hombre tensaba y aflojaba los nudillos, gesto de quien sabe controlarse. Empujó la fregona sobre una mancha invisible, alejándose. Un clic seco. El guardia activó la radio. El gerente señaló. «Llévelo a la sala trasera». El cliente no se movió. Dijo en árabe, acento de Dubái: «No entraré en esa sala. Estoy comprando algo que no saben que están vendiendo». Amira contuvo el aire. Escuchaba porque nadie pensaba que ella tenía oídos. «¿Alguien ha llamado ya a la policía?», dijo la recepcionista. Risas dispersas.
el tipo de risa que solo brota en lugares suficientemente lujosos para olvidar que la persona enfrente también tiene alma. Amira inclinó la fregona, repitiéndose: «Sigue, no mires». Pero en ese instante el hombre giró de golpe, sus ojos la fijaron. Sin rencor, sin súplica, solo mirando. Más de lo que dura una respiración. Amira entendió la fragilidad del momento. Un paso adelante rompería la regla de «no te involucres». Un paso atrás quebraría el hueso de su orgullo. La experiencia decía retroceder. El corazón, avanzar. Empujó el carrito paralelo al mostrador. El olor a limón del limpiador se mezcló con el ámbar de su perfume y el metal frío del aire acondicionado. Cuando pasó junto a él, oyó susurrar 2 palabras: «Shai naná, té de menta». No era un pedido, era una tregua. «Usted», el gerente, «deténgase, su carro bloquea el paso». Amira se detuvo, dejó la fregona, se secó las manos en el delantal y levantó la cabeza. Dijo, lo bastante bajo para que solo él escuchara: «Salam alaikum». El vestíbulo se quedó mudo, como copa suspendida antes de romperse. El hombre se detuvo, el ceño se suavizó apenas. Reconocimiento. «Wa alaikum», respondió. ¿Sabe hablar ese idioma? La recepcionista, entre sorpresa y disgusto. Amira no le contestó. Al cliente: «¿Quiere ver al gerente general?» No a la sala trasera. El hombre asintió. «Usted no tiene autoridad para hablar con los clientes», dijo el gerente, seco. «Solo estoy limpiando el vestíbulo», contestó Amira, con voz blanda y talón firme. El hombre habló más largo. «Una cita, una persona, un plazo final. Tiene una reunión interna con el gerente general esta mañana», tradujo Amira. «Contacto, departamento legal, plazo final, 10 minutos. ¿Revisión interna?» Laurent palideció. «¿Lo ha dicho él?» El vestíbulo tendía sobre una línea invisible, caos o nuevo orden. El guardia dio medio paso. Las ruedas del carrito golpearon el borde del suelo. Toc. «¿Acéptate?», preguntó en árabe. «Shai naná». Los ojos del hombre se suavizaron. «Naam». Amira al mostrador. «Preparen té de menta caliente para el señor y avisen al gerente general». «¿Quién se cree que es?» El gerente. «La única aquí que entiende lo que él dice». Silencio distinto al anterior, liso como lago quieto. La recepcionista marcó un número. El guardia bajó la mano. Amira movió el carrito, invitándolo. «Aquí hay menos ruido, señor. Sígame». Lo condujo a la cocina de servicio, donde el olor a menta subió como sombra fresca bajo sol. Vertió el té y se lo ofreció con ambas manos. Él lo tomó, lo miró y dijo en árabe sin rastro de ira: «Tú no perteneces al vestíbulo de limpieza. Aquí pertenezco a lo que nadie cree necesitar», respondió ella. Pasos rápidos afuera. «El gerente general baja», avisó alguien. El hombre dio un sorbo, dejó la taza y al abrirse la puerta dijo en voz alta para que todos oyeran: «He venido a comprar la forma en que se trata a un ser humano». Nadie en la cocina se movió después de esa frase. Laurent mantuvo la sonrisa congelada, pero sus pupilas se contrajeron como quien ha oído la combinación de una caja fuerte. «Señor», avanzó Laurent, modulando la voz, «me temo que ha habido un malentendido». Amira se colocó de lado, dejando espacio entre ella y el cliente, como una frontera provisional. El aroma de menta seguía en el aire, pegado a su delantal, como prueba imposible de borrar en minutos. Laurent le lanzó una mirada a Amira no de agradecimiento. «Amira, puede volver a sus tareas, aquí me encargo yo».
El hombre bebió un sorbo más, apoyó la taza con un clic seco y sin mirar a Laurent habló en árabe. En Dubái no se invita a alguien para luego olvidar la invitación. No era simple cortesía, sino un compromiso. Quien abre la puerta debe respetar hasta que el invitado se marche. ¿Quiere hablar aquí?, tradujo Amira, omitiendo la carga cultural. Laurent frunció el ceño. Tenemos una sala VIP más tranquila. Aquí es lo bastante tranquila, interrumpió el cliente, en árabe. Laurent, sin entender, reconoció el corte seco. Se volvió al guardia. Nadie entra sin mi permiso. Amira veía la partida. Laurent no sabía quién era su oponente. El cliente no tenía intención de facilitarle la tarea. Entonces, señor Laurent, tomó asiento. ¿Puedo saber el motivo de su visita inesperada? El hombre miró a Amira, buscando aprobación. Ella inclinó la cabeza, gesto árabe que invita a continuar. Tengo una cita, dijo, para discutir la compra de un hotel en esta ciudad. Pero antes de firmar, quería ver cómo el personal trata a un huésped diferente. Amira tradujo palabra por palabra. Laurent se puso pálido. ¿Está considerando invertir? No, corrigió. Estoy listo. Pero esta mañana pensé en elegir otro lugar. Laurent parpadeó buscando respuesta. Lamento sinceramente cualquier inconveniente. El hombre giró la taza, fijando la vista en el borde metálico. Las disculpas no compran respeto. Amira lo adaptó. ¿Quiere una razón para cambiar de opinión? ¿Y cuál es la razón, Amira? Laurent, directo. Era un pase de responsabilidad. Si respondía, se colocaba en medio de la negociación. Pero desde su salam alaikum en el vestíbulo no había vuelta atrás. Que este hotel sepa escuchar, respondió, no solo cuando el cliente habla nuestro idioma, sino también cuando no entendemos una palabra. Laurent guardó silencio. Afuera, las recepcionistas fingían trabajar mientras miraban hacia adentro. El cliente dejó la taza sin ruido. Miró a Laurent y dijo a Amira, «Seguiré hablando, pero solo si ella se queda». Amira tradujo. Laurent forzó una sonrisa. Por supuesto, si es el deseo del señor. Pero sus ojos decían otra cosa. ¿Te acabas de atar a esto, Amira? En la cocina, el vapor del té se elevaba, tocaba el techo y se desvanecía. Amira supo que ya no era la sombra del rincón. Era una figura en la luz, y eso era oportunidad y advertencia. Laurent no perdió tiempo. Sacó del bolsillo una libreta pequeña de tapas negras y un bolígrafo fino. El gesto era de control. Quien toma notas dicta la conversación. Muy bien, señor. Miró a Amira para que tradujera. ¿Cómo prefiere proceder? El cliente lo observó como se observa a un niño intentando abrir una cerradura con un palo. Habló en árabe sin apartar los ojos de Laurent. Quiero ver tus habitaciones, todas, desde la suite más cara hasta la más barata. Ahora. Amira tragó saliva y tradujo sin suavizar nada. Laurent fingió que aquello era normal. Por supuesto, será un placer. No vendrá ningún otro empleado, añadió el cliente, aún en árabe. Solo tú, y señaló a Amira, y él, y apuntó a Laurent. Amira tradujo. Laurent hizo una mueca que duró apenas un segundo. Era evidente que preferiría mandar a un subgerente, pero la exigencia estaba clara. Salieron de la cocina hacia el ascensor privado.
En el vestíbulo, los murmullos se agitaron como agua removida. Los empleados intentaban averiguar quién era aquel hombre que de repente caminaba junto al gerente y la limpiadora. En el ascensor, el silencio era espeso. El cliente miraba los paneles dorados como si evaluara cada tornillo. De pronto, se volvió hacia Amira y dijo en voz baja: «Tradúcele esto exactamente como te lo digo. No confío en los edificios bonitos, confío en las manos que los mantienen de pie». Amira lo tradujo. Laurent sonrió tenso. «Aquí tenemos altos estándares de mantenimiento». «Veremos», dijo el cliente en árabe. La primera parada fue la suite presidencial. Todo estaba perfectamente ordenado, como para una sesión de fotos. Laurent abrió las cortinas, dejó entrar la luz. El cliente no se movió hacia la ventana. Se agachó, en cambio, junto a una mesa auxiliar, pasó el dedo por debajo del borde y lo mostró a la luz. Amira vio una fina línea de polvo. Laurent también. «Pequeños descuidos dicen más que los folletos», murmuró el cliente. Amira tradujo, aunque su instinto le pedía proteger a Laurent. El rostro del gerente se endureció apenas un instante antes de recomponerse. Pasaron a habitaciones estándar. En una de ellas, el cliente señaló una grieta mínima en la pintura justo detrás de la puerta del baño. En otra, encendió y apagó la lámpara 3 veces hasta que el parpadeo reveló un fallo en el interruptor. «Detrás del brillo siempre hay sombras», comentó en árabe, más para sí que para Amira. Cuando llegaron al último piso, el cliente se detuvo frente a una puerta cerrada con llave. Laurent intentó seguir de largo, pero el hombre levantó una ceja. «Esa también», dijo, señalándola. Laurent vaciló. «Esa habitación no está lista para mostrar». «Precisamente por eso», respondió el cliente, en árabe. Amira tradujo. El silencio posterior fue una cuerda tirante entre los tres. Finalmente, Laurent sacó la llave. La puerta se abrió con un quejido metálico. El olor a humedad y pintura vieja golpeó al instante. La moqueta estaba levantada en una esquina, y en la mesa quedaban restos de una taza olvidada. Amira no pudo evitar pensar que parecía un espacio que el hotel quería enterrar bajo alfombras y fotografías pulidas. El cliente entró despacio, tocando las paredes, el marco de la ventana, el suelo. Luego se volvió hacia Amira. «Pregúntale cuánto cuesta esta habitación por noche». Amira tradujo. Laurent, con un hilo de voz: «No está en la lista de tarifas». El cliente sonrió apenas. «Entonces, hoy tendrá precio, y no se medirá en euros». Laurent frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El hombre no contestó. Salió de la habitación y se dirigió al ascensor. Antes de entrar, miró a Amira y dijo en árabe: «Ahora sabremos quién entiende realmente el valor de un lugar y de una persona». Amira sintió un escalofrío. No sabía si la prueba iba dirigida al hotel o a ella. El ascensor descendió en silencio. Laurent mantenía la mirada fija en los números que bajaban, como si así pudiera evitar pensar en la grieta, el polvo y la habitación cerrada. Amira, en cambio, sentía que cada piso que pasaba la acercaba más a algo que aún no podía nombrar. Al llegar al vestíbulo, el cliente no se dirigió a la salida. Caminó hacia una pequeña sala de reuniones acristalada, vacía a esa hora, y abrió la puerta sin pedir permiso. «Aquí», dijo en árabe, «vamos a sentarnos». Ella tradujo. Laurent entró, cerrando la puerta con un clic que sonó más a cierre que a simple cortesía. El cliente tomó asiento en la cabecera de la mesa y apoyó las manos una sobre otra. «Ahora quiero que ambos me cuenten una historia», dijo despacio, como quien coloca una pieza clave en el tablero. Laurent arqueó una ceja. «¿Historia? ¿De qué tipo?» «Una historia real», aclaró el cliente.
Un momento en el que tuviste que tomar una decisión que no era buena para ti, pero era correcta para otra persona. Laurent soltó una breve risa nasal. Esto es un hotel, señor. Aquí tomamos decisiones basadas en la empresa, no en cuentos morales. Amira tradujo, pero el cliente no apartó los ojos de ella. Empieza tú, ordenó, en árabe. Ella se tensó. Podría inventar algo sin riesgo, pero intuía que él sabría reconocer una mentira. Tomó aire y recordó una noche en que, después de su turno, vio a un huésped extranjero confundido, intentando encontrar un hospital. No tenía dinero para un taxi y Amira pagó de su bolsillo el trayecto, quedándose sin cena esa semana. Lo contó sin adornos. Laurent la miraba de reojo, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Gracias», dijo el cliente. Luego giró hacia Laurent. «Ahora tú». Laurent se apoyó en el respaldo, cruzando los brazos. «He salvado este hotel de pérdidas millonarias tomando decisiones difíciles, señor. Eso es lo que importa». «No he preguntado por las ganancias», respondió el cliente, frío. «Pregunté por lo correcto». Laurent calló unos segundos. Finalmente, dijo algo vago sobre haber dejado pasar una penalización a un cliente VIP. Sonaba más a estrategia comercial que a sacrificio personal. El cliente escuchó, sin expresar aprobación ni rechazo. Luego se inclinó hacia Amira. «Quiero que me acompañes fuera del hotel esta tarde. Tengo algo que mostrarte». Laurent se irguió. «No es apropiado que uno de mis empleados es necesario», cortó el cliente, sin mirarlo. «Y si el hotel quiere mi inversión, no lo discutirá». El aire en la sala se volvió más denso. Amira sintió la presión de dos miradas opuestas, la de Laurent, que le decía «no lo hagas», y la del cliente, que no admitía un no como respuesta. Ella sabía que aceptar significaba cruzar una línea peligrosa. Salir de las paredes del hotel con un hombre del que apenas sabía su nombre, pero que parecía leerla por dentro. Sin embargo, algo en su voz, en el modo en que le había hablado en árabe, le decía que esta no era solo una invitación, era parte de la prueba. «Estaré lista», dijo finalmente. El cliente asintió y en su mirada brilló una chispa breve, como de quien confirma una sospecha. «Entonces veremos si la lealtad puede sobrevivir fuera de este vestíbulo». Laurent apretó los labios. No dijo nada, pero Amira entendió perfectamente. A partir de ahora, ella estaría sola. A las 4 en punto, Amira salió por la puerta lateral del hotel, donde el aire de la tarde era más frío y olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina. El cliente la esperaba junto a un coche negro de líneas discretas, con las manos detrás de la espalda y la mirada fija en el tráfico. «Súbete», dijo en árabe sin más saludo. El conductor, un hombre de mediana edad con gafas oscuras, abrió la puerta trasera. Amira se sentó, sintiendo el cuero suave bajo las manos. El coche se deslizó por las calles adoquinadas del centro, dejando atrás el lujo brillante del hotel. No hablaron durante los primeros minutos. Pasaron frente a escaparates con carteles de rebajas, cafeterías llenas de estudiantes y ancianos jugando al ajedrez en terrazas. Finalmente, el cliente rompió el silencio. «Cuando estuviste en Dubái, ¿qué aprendiste sobre la gente?». Amira lo miró, sorprendida de que supiera ese detalle. «Aprendí que las apariencias engañan, que el silencio puede significar respeto o desprecio». Él asintió lentamente, como quien confirma una teoría. El coche se detuvo frente a una pequeña plaza. En el centro, un mercado improvisado ofrecía frutas, pan y especias. «Ven», dijo, bajando del coche.
Caminaron entre los puestos. El cliente saludaba en árabe a algunos vendedores que le devolvían gestos de respeto sin saber quién era realmente. Se detuvo frente a una anciana que vendía dátiles. La mujer parecía cansada y la bandeja frente a ella estaba medio vacía. El cliente le dijo algo en árabe a Amira: «Quiero que compres todos los dátiles, pero no le digas quién soy». Amira dudó. «¿Por qué?». «Porque quiero ver cómo lo haces». Ella se acercó a la anciana y comenzó a hablarle usando un tono suave. Preguntó de dónde eran los dátiles, comentó el aroma y luego pidió toda la bandeja. La anciana se sorprendió, pero sonrió, envolviendo la mercancía con cuidado. Amira pagó con el dinero que el cliente le había entregado sin contar. Antes de irse, Amira notó que la mujer tenía las manos temblorosas. Volvió sobre sus pasos y dejó discretamente unos billetes más sobre la mesa, sin decir palabra. El cliente lo vio todo. «No era parte de la instrucción», dijo mientras se alejaban. «Podrías haberte quedado con el cambio». «No era mío», respondió Amira. En ese momento, un hombre joven apareció de repente, interponiéndose en su camino. Tenía la ropa sucia y el aliento a alcohol. Extendió la mano hacia Amira, murmurando algo en un idioma que no entendía. El cliente no se movió, solo dijo en árabe: «Otra decisión, aquí y ahora». Amira sintió el pulso en las sienes. No sabía si aquel encuentro era casual o parte de la prueba. El joven bloqueaba el paso, con la mano extendida y los ojos inyectados en sangre. Murmuraba palabras incomprensibles, mezcladas con el olor amargo del alcohol. La gente a su alrededor desviaba la mirada. Nadie quería verse implicado. Amira dio un paso atrás, pero el cliente no se movió. «Tradúcelo, como lo digo», ordenó en árabe. «La manera en que tratas a quien no puede darte nada dice quién eres de verdad». Ella no respondió. «¿Es parte de la prueba?», preguntó, también en árabe. El cliente se encogió de hombros, sin confirmar ni negar. El joven volvió a murmurar algo, más insistente, y esta vez extendió ambas manos. No parecía violento, pero sí desesperado. Amira miró alrededor. A unos metros, un agente de policía observaba desde la esquina, sin intervenir. Podía ignorarlo y seguir caminando. Nadie la culparía. Podía darle unas monedas y acabar la situación. O podía hacer algo más. Respiró hondo. «Espérame aquí», dijo al cliente. Se acercó a un puesto cercano y compró una botella de agua y un trozo de pan. Volvió y se los ofreció al joven. Él la miró con confusión, luego con un brillo de alivio. Murmuró algo que sonó a gracias en un idioma que no reconocía. «No te lo quedes todo», añadió Amira, haciendo un gesto para que compartiera con otros que vio sentados en un banco cercano. El joven asintió y se alejó cojeando. Cuando regresó junto al cliente, él la observaba con una expresión difícil de leer. «¿Sabías que el dinero habría sido más rápido?», dijo en árabe. «El dinero compra cosas. La comida calma el hambre. ¿Y el agua?». Amira lo miró a los ojos. «El agua devuelve un poco de dignidad». Por primera vez, el cliente sonrió abiertamente. Fue una sonrisa breve, pero auténtica. «En Dubái, a eso lo llamamos karam», dijo, «generosidad que no busca ser recordada». Siguieron caminando hacia el coche. Cuando subieron, él ordenó al conductor que diera una vuelta por la ciudad antes de volver al hotel. Amira notó que sus manos ya no estaban tensas sobre su regazo. En cambio, había una calma extraña, como si una puerta invisible se hubiera abierto entre ellos. Pero esa calma duró poco.
El cliente se inclinó hacia ella y en un tono más bajo dijo: «Mañana todo esto será público. Y cuando ocurra, tendrás que decidir si quieres seguir siendo parte de este hotel o de algo mucho más grande». Amira no supo si aquello era una advertencia o una invitación. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los ventanales del vestíbulo. Amira estaba terminando de limpiar las huellas húmedas de los huéspedes cuando un murmullo creciente comenzó a llenar el aire. Se volvió y vio a través del cristal una hilera de coches negros deteniéndose frente al hotel. De uno de ellos bajaron varios hombres con auriculares en el oído y chaquetas oscuras. Inmediatamente después llegaron cámaras, trípodes, focos. Los flashes empezaron a estallar como relámpagos. Laurent apareció corriendo desde la oficina, con el rostro desencajado. «¡Amira!», le gritó, sin bajar la voz. «¿Qué has hecho?». Ella no entendía a qué se refería hasta que lo vio. El cliente de la candura blanca descendía de un coche rodeado de seguridad y se abría paso entre los periodistas que gritaban su nombre en varios idiomas. «Sheikh Khalid Al-Mansur, ¿es cierto que ha comprado el hotel? ¿Por qué eligió este lugar en vez de París o Londres? ¿Quién es la mujer que lo acompañó ayer?». El cliente no respondió a ninguna pregunta. Entró al vestíbulo con paso firme y se detuvo justo frente a Amira. La miró con esa mezcla de reconocimiento y evaluación que ella ya conocía. Laurent se interpuso. «Señor, todo esto es muy inesperado. Necesitamos discutir los detalles en privado». «No», dijo el cliente, seco. «Lo discutiremos aquí, donde todos puedan escuchar». Los murmullos se intensificaron. Algunos empleados asomaban la cabeza desde detrás del mostrador. «Este hotel», continuó el cliente, elevando la voz, «estaba a punto de perder algo más valioso que sus reservas, su humanidad». Laurent tragó saliva. «Con todo respeto, señor, con todo respeto», interrumpió el cliente, «la única persona que ayer me trató como un ser humano fue ella». Todos los ojos se volvieron a Amira. Sintió el peso de las miradas, la mezcla de sorpresa, curiosidad y envidia. «Por eso», dijo el cliente, «si voy a invertir en este hotel, será con la condición de que ella no solo continúe aquí, sino que ocupe un puesto donde su voz se escuche». Laurent palideció. «Eso no es mi condición», repitió el cliente, sin levantar el tono. Las cámaras captaron el momento. Amira sintió el vértigo de alguien que está a punto de dar un paso fuera de un camino que conoce para entrar en otro completamente incierto. El cliente se acercó unos centímetros más. «Tienes hasta esta noche para decidir», susurró en árabe. ¿Seguirás limpiando huellas o dejarás una propia? Amira no respondió. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las marcas en la acera. Dentro, la suya apenas estaba por empezar. El resto del día, Amira trabajó como siempre, pero todo estaba cambiado. Cada vez que entraba en una habitación, sentía las miradas siguiéndola. Cada vez que pasaba junto a otros empleados, percibía susurros a medias y frases cortadas. No era el tipo de atención que ella quería, pero era imposible ignorarla. En la pausa de la tarde, Laurent la llamó a su oficina. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido hueco. «Escucha, Amira», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Esto es un hotel, no un teatro. Ese hombre puede ser poderoso, pero no va a dictar cómo llevamos nuestro negocio. Si aceptas su oferta, no vuelvas aquí». Ella lo miró fijamente. «¿Entonces me está pidiendo que elija entre seguir trabajando aquí o aceptar algo mejor?».
Te estoy pidiendo que pienses en lo que significa estar atada a alguien, respondió Laurent. Hoy te elogia, mañana, quién sabe. Amira salió sin prometer nada. Caminó hasta el pequeño vestíbulo de servicio, donde el olor a té de menta todavía flotaba en el aire. Allí recordó el primer instante en que había mirado al cliente a los ojos, sin rencor, sin súplica, solo con un reconocimiento silencioso. Esa noche, cuando el reloj del vestíbulo marcó las 8, el cliente estaba esperando en el mismo sillón donde se había sentado el día anterior, sin cámaras, sin periodistas, solo él y el sonido lejano de la lluvia. «Bueno», dijo en árabe, «¿cuál es tu decisión?» Amira respiró hondo. «Acepto», respondió, «pero con una condición». Él arqueó una ceja. «Te escucho». «No quiero un título vacío ni una oficina cerrada. Quiero un lugar donde pueda decidir cómo tratamos a cada persona que entra por esas puertas, sin importar su idioma, su ropa o su dinero». El cliente sonrió, y esta vez fue una sonrisa amplia, sincera. «Entonces no trabajarás para mí», dijo, «trabajarás conmigo». Se levantó y extendió la mano. Amira la estrechó. En ese instante supo que había dejado de limpiar huellas ajenas para empezar a dejar la suya propia. Mientras salían juntos hacia la noche lluviosa, el reflejo de las farolas dibujaba en el pavimento una estela brillante. Y Amira, por primera vez en mucho tiempo, sintió que cada paso que daba estaba marcando un camino que solo ella podía trazar. En un mundo donde las apariencias dominan y las decisiones se toman según la conveniencia, el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a los demás cuando no hay beneficio de por medio. Amira demostró que la empatía, el respeto y la integridad pueden abrir puertas que el dinero no puede comprar. El poder no siempre reside en el cargo, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros, incluso desde las posiciones más humildes. Si esta historia te resuena, dale a me gusta y compártela con alguien que necesita recordar que la humildad es la mayor fortaleza. No olvides suscribirte a Historias de la Vida y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias sobre justicia y transformación. Gracias por ver Historias de la Vida.